Con su venia, diputado presidente, un cordial y afectuoso saludo al presidente de la mesa directiva, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Muchas gracias por acompañarnos. Secretario Ildefonso Guajardo, sea usted bienvenido a la Casa del Pueblo. Saludo a mis compañeras y a mis compañeros diputados. Mucho se ha hablado del comercio exterior los últimos días, por eso encaminaré esta participación hacia la política interior. Ya otros legisladores le han dicho y le seguirán diciendo que en México hay más pobres. Y sí, como usted dice, efectivamente, los pobres no comen gasolina. Comentario que no es probablemente desafortunado. Es desafortunado, insensible y desvinculado de la realidad, dado que los precios de la canasta básica siguen en aumento, derivado de las alzas en los combustibles y en consecuencia, el costo de estas alzas lo terminamos pagando los consumidores. No se necesita ser economista para saberlo, y es lamentable su indolencia al respecto. La secretaría que usted dirige tiene dentro de sus funciones la de coordinar a la Procuraduría Federal del Consumidor, una institución que ha sido calificada por la sociedad como una de las instituciones más corruptas del gobierno federal. Para muestra, me permito recordarle un par de sucesos. En agosto del 2018, comerciantes exigieron la destitución de la delegada de Profeco en Oaxaca, Rebeca Cervantes, por corrupción. El segundo caso, en julio del 2018, el director nacional de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor de Profeco, José Guadalupe Aguirre Solís, fue detenido por el supuesto delito de lavado de dinero al ser encontrado con 275,000 pesos en efectivo. Así podemos seguir encontrando quejas y denuncias, ya sea porque no se venden litros de a litro o kilos de a kilo, sino también porque, al contrario, a la naturaleza de dicha institución, de salvaguardar los derechos y el bolsillo de los consumidores, nos están afectando a la mayoría de los mexicanos. Le pregunto, ¿qué ha hecho para combatir la corrupción de la Profeco que usted sabe que existe? ¿Qué ha hecho la Profeco en favor de los consumidores del país y de la economía de los mexicanos? Por otro lado, las pymes son el principal motor de la economía del país. Las micro, pequeñas y medianas empresas, denominadas MIPYMES, generan el 72% del empleo y el 52% del Producto Interno Bruto del país. Hay más de 4.1 millones de microempresas que aportan 41.8% del empleo total. Las pequeñas suman 174,800 y representan el 15.3% de la empleabilidad. Por su parte, las empresas medianas llegan a 34,960 y generan 15.9% del empleo, según datos proporcionados por la Conducef en su página electrónica. Usted habló en su comparecencia ante el Senado de la República del Instituto Nacional del Emprendedor, INADEM, como un organismo transparente. Sin embargo, su dicho contrasta con los datos abiertos que el INADEM ofrece a los usuarios, ya que únicamente se encuentran hasta el año 2016, por lo cual les solicito que sean actualizados los datos abiertos de las páginas de internet de todas las subsecretarías y sus dependencias que coordina. Primeramente, si hablan de un gobierno abierto. También hablo que en el sexenio del 2016 al 2012 apenas se apoyaron 3,880 proyectos PYME, que en este sexenio se apoyaron 95,639 proyectos y los créditos respaldados crecieron casi a 500,000 de créditos, teniendo a 4.4 millones de emprendedores beneficiados. Sin embargo, quiero preguntarle, ¿cuántos son los casos de éxito de estas pymes y MIPYMES en la actualidad? ¿Cuántas siguen con vida desde que inició hasta que acabó este sexenio? ¿Cuántas pymes creadas en el sexenio anterior, del 2006 al 2012, siguen con vida al día de hoy? ¿Qué tan competitivo es México frente a Estados Unidos y Canadá en relación con los programas pymes y MIPYMES? ¿Cuál es la tasa de retorno de los créditos pymes y MIPYMES? ¿A cuánto ascienden las ganancias por el cobro de interés de estos créditos?
¿Y a cuánto ascienden las pérdidas durante este sexenio respecto a los créditos a las pymes y las MIPYMES? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputada. Para dar respuesta tiene la palabra el señor secretario, hasta por 5 minutos. Gracias, diputada Brenda Espinosa, por sus preguntas. Compartirle que siempre, en un proceso de varias horas de intervención, se corre el riesgo que cuando uno intenta fundamentar una respuesta y ante alguna respuesta específica, puede uno ser sacado de contexto. Y eso fue lo que pasó en la Cámara de Senadores. Y le digo por qué fui sacado de contexto. Porque mi posicionamiento claramente fue para poder demostrar que en materia de canasta básica, del precio del huevo, el precio de la tortilla, el precio del pollo, el precio del pan, logramos a través de la política de apertura, de cupos y de competencia, lograr minimizar el impacto de la matriz energética en la composición de costos de los productos. Y con ello se logra proteger la canasta. Ante una réplica que salía de un escaño, mi respuesta es y fue: el precio de la gasolina es un precio de un bien regulado, que claramente conlleva un subsidio que es regresivo y beneficia a los que más tienen fundamentalmente. Sin duda, también hay un impacto en los procesos de transporte, pero nuestra obligación es minimizar ese impacto para que no haya excusas de sobrecargar el incremento de precio en la canasta básica. Y en los bienes mencionados logramos, sin duda, comparativamente, lograr que en el sexenio algunos de ellos ni siquiera aumentaran nominalmente y otros se incrementaran en mucho menor proporción que la inflación. Esa es la obligación. Y una de las agencias que nos ayuda claramente con un brazo articulador a vigilar el comportamiento de los precios es la Procuraduría del Consumidor. Y en ese sentido permanentemente estamos haciendo observación, verificación en todos los procesos. Al día de hoy, en materia de combustibles, hay 24 menos denuncias precisamente por litros que no sean de a litro. Y uno de los elementos, aparte del trabajo de los verificadores que han ayudado en ese contexto, es que el esquema de haber logrado la participación del sector privado en el mercado de gasolinas ha sido una de las mejores soluciones para que los consumidores puedan ver respetados sus derechos. En el país hoy hay distribuidores de muchas marcas y el conductor es inteligente. Cuando vemos marcas como Oxxo, marcas como Super 7, marcas como Exxon en el país, hay comportamientos corporativos que nos ayudan a simplificar el trabajo porque es su política clara y se observa por las líneas que hay en esos establecimientos, por la clara convicción de que en esos establecimientos se está otorgando el servicio que se promete. Por eso es que se ha reducido de manera drástica, en un 24%, el número de quejas en el sector. Dentro de sus preguntas está el universo de pymes y compartirle claramente, antes de abandonar el caso de la Procuraduría del Consumidor, le doy instrucción al Procurador del Consumidor, Rogelio Cerda, que le entregue el mismo día, si es posible, claramente cuál fue el seguimiento del caso que ella hace referencia del director de verificaciones, para poder documentar cuál fue el proceso, la investigación y el proceso completo que se siguió en ese caso. Le pediría al Procurador que el mismo día de hoy le haga llegar el expediente completo a la diputada para poder aclarar esta observación que fue parte de una comunicación en los meses recientes. En el caso específico de las pequeñas y medianas, sin duda, como he dicho, hemos avanzado de una manera importante. Hemos avanzado desde la transparentación de los procesos de asignación, la formalización del instituto, y ya ha sido el instituto sin duda merecedor de algunas de las mejores evaluaciones, por ejemplo, de agencias públicas, como el GESOCPA, que nos dio el primer premio en fondos públicos desde el punto de vista de cumplimiento de objetivos y transparencia. En ese sentido, usted hace una serie de preguntas en materia de tasas de éxito, de rendimientos, de tasas de retorno, que dado la limitación del tiempo y la extensión del número de preguntas, le doy instrucción al presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, que seguramente tomó nota puntual de las preguntas de la diputada Brenda Espinosa, que le haga llegar un informe detallado sobre la batería de preguntas en materia de las pymes.
Solo redondando que sin duda las cifras sí se han potencializado en la manera de alcance a una serie de emprendedores y pequeños negocios. Gracias, señor presidente. Gracias, secretario. Para realizar comentarios tiene la palabra el diputado Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenido, señor secretario de Economía, doctor Guajardo Villarreal. Gracias por acompañarnos, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, diputado presidente. Es mi obligación como representante de todos los mexicanos escuchar con atención su comparecencia y en la buena disposición de contribuir con el gobierno y el mío en el proceso de transición. Inicio con una frase: el pueblo que no estudia la historia está condenado a repetir sus mismos errores. Señor secretario, habla de desarrollo del sector automotriz mediante el esquema de automatización y el uso de control numérico digital con un éxito rotundo. Preguntarle, ante el incremento desmedido de los precios de la gasolina, ¿por qué no cambiaron el uso de combustibles derivados de los hidrocarburos por nuevas fuentes energéticas como vehículos eléctricos, vehículos que usan hidrógeno o etanol y que tienen bajo impacto ambiental, para disminuir el impacto económico en la población más vulnerable y en la ecología, donde dice que su gobierno ha tenido un compromiso? Por otro lado, un indicador que usamos los economistas para hacer mediciones del crecimiento económico y su correlación con la generación de empleos es el Producto Interno Bruto del país, también correlacionado con el bienestar social. El compromiso del presidente Enrique Peña Nieto fue de lograr un crecimiento del 6% promedio para generar los empleos suficientes para absorber la población creciente en nuestro país. Si me pudiera contestar de cuánto fue el crecimiento económico durante el periodo de su gobierno. Yo distingo una contradicción en su política benevolente con los pobres, y para hacer tal medición me referiré al índice de Gini, que mide la concentración de la riqueza. México alcanzó una cifra récord de desigualdad. Según la CEPAL, el 80% de la riqueza está en manos del 10% de la población. Concluye, diputado, por favor. Concluyo. Dato al 30 de mayo del 2017, y la CEPAL indica que el 60% de los mexicanos viven en extrema pobreza. ¿Qué responde usted a esta contradicción? Muchas gracias por su respuesta, señor secretario. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Con esto se concluye la segunda ronda de esta comparecencia. Le vamos a dar la palabra al señor presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para que dirija un mensaje. Adelante, presidente. Perdón, vine a saludarlos a todos y a percatarme de la utilidad de este tipo de formato. Todas las preguntas que he escuchado fueron informadas y pertinentes. Y las respuestas, señor secretario de Economía, pues reflejaron cuál es la política que se hace. Yo no voy a tomar posición. Simplemente en un rato han salido una cantidad de problemas nacionales. Problema del salario que lo fija el Banco de México, el problema de la contratación colectiva, los contratos de protección, el de propiedad industrial, el de política de desarrollo industrial. Han salido, ya lo menciono, pero ha habido una especie de, ¿cómo se llama?, de abanico de problemas nacionales. Yo no voy a tomar ninguna posición porque como presidente represento a la unidad de la Cámara. Yo estuve en varios viajes cuando fuimos diputados juntos con Alfonso Guajardo. Yo era el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y el presidente de la Comisión de Economía y al mismo tiempo de la Comisión de Amistad, el Grupo de Amistad con Estados Unidos. Estamos en un proceso de cambio y posiblemente de un cambio más profundo de lo que se cree. Todo lo que se ha dicho aquí, en favor o en contra, refleja un modelo económico, es parte de un modelo económico. Todo lo que se ha dicho aquí, y bueno, nosotros vamos por uno distinto y tendremos los saldos de lo que ha ocurrido. Muchas gracias por haberme recibido.
Gracias, presidente. Estamos por iniciar la tercera ronda. Les pido un receso de 5 minutos para arrancar la tercera ronda. Muchas gracias.